Esto de tratar de abarcar un capítulo por cada breve meditación a veces es un reto. Hay capítulos en los que es muy fácil, ¿verdad? Y hay capítulos que son muy largos en el libro de Samuel o que tienen muchas lecciones, y hay otros capítulos que son más breves, como el que tenemos aquí, y es más difícil, ¿verdad?, decir algo significativo. Hay que tener en cuenta que estamos leyendo una gran historia, que en realidad, hermanos, nosotros lo conocemos como el primer y segundo libro de Samuel, pero son un solo libro, cuentan una sola historia. Hay que recordar eso siempre, que leamos los libros que conocemos como históricos, porque si ya conocemos el final de la historia y lo estamos leyendo por segunda vez, es mucho más fácil, ¿verdad?, que encontremos nuevos elementos, nuevas cosas, nuevas conexiones en toda esta historia. Ahora, el libro de Samuel tiene muchos niveles de análisis. Habíamos considerado ya en algunos capítulos anteriores las implicaciones políticas, las implicaciones sociales que tendría un cambio de gobierno. El pueblo estaba pasando de un gobierno tribal, bajo una teocracia, a una monarquía, en el que el poder se concentraría en el rey, quien ahora vemos es Saúl. Pero en este libro hay muchos aspectos históricos, hay aspectos también teológicos, hemos considerado algo de eso, y hay aspectos narrativos. Con los aspectos narrativos, hermanos, me refiero a la forma en que se nos cuenta la historia de Israel y, por supuesto, en esa historia, la de Samuel, Saúl y David. Hay diferentes maneras de contar una historia y podemos enfatizar diferentes aspectos. Si ustedes leen, por ejemplo, por dar un ejemplo, el libro de los Reyes y luego lo comparan con el libro de Crónicas, se van a dar cuenta que hay detalles que el libro de Crónicas está omitiendo y que sabemos solamente en Reyes. Pero eso tiene mucho sentido con la manera en que el escritor inspirado busca reflejar la historia de Israel, una historia ideal en la que un rey, ¿verdad?, de la descendencia de David va a reinar algún día de una manera perfecta, y una historia idealizada. Entonces, hay que pensar, hermanos, que el autor del libro de Samuel escogió muy bien lo que nos está diciendo. Seguramente pasaron muchas más cosas en la vida de Saúl, pero escogió muy bien las que nos está diciendo. Y la manera en que acomodó esos eventos nos hace pensar en que la historia de Saúl es una tragedia, ¿verdad? ¿Qué pasa en las tragedias? Se alimenta la expectativa y parece que algo va a salir bien, ¿verdad? Romeo y Julieta, por ejemplo, hay un amor por allí idealizado y de repente, cuando el autor levanta nuestras expectativas, después las hace pedazos, las hace añicos. Lo mismo pasa en el caso de la vida de Saúl. El autor está levantando nuestras expectativas para que pensemos, quizá esto de la monarquía va a salir muy bien. Tenemos a este hombre que está peleando las guerras por Israel, lo que el pueblo había pedido a Samuel. Parece que se está cumpliendo la expectativa del pueblo. Pero 2 capítulos más adelante, cuando lleguemos al capítulo 13, vamos a ver que las cosas no iban tan bien, que esa expectativa que se empieza a formar se va a destruir cuando se descubra el verdadero carácter de este rey. Pero ahora, hermanos, seguimos en esa parte en la que las cosas parecen salir bien y la expectativa va en aumento. Vean que podemos dividir este capítulo en 3 partes. Tenemos un problema, tenemos la intervención y tenemos la resolución del problema. ¿Cuál es el problema? Está el pueblo de los amonitas
y este hombre encabezándolos, que se llama Naas, y acampa contra Jabes de Galaad. Ellos le proponen una condición de paz, pero él dice, está bien, podemos hacer alianza, pero si lo hacemos así, les voy a sacar el ojo derecho. Y esto con la intención, incluso él lo dice, de traer una afrenta sobre todo Israel. El problema nos hace preguntar entonces, ¿quién podría salvar a esta gente? Ellos de hecho piden un tiempo, ¿verdad?, para enviar mensajeros, para pedir ayuda, a ver si alguien puede venir a librarlos. Después entonces tenemos la intervención. Saúl ya había sido ungido, lo vimos en el capítulo anterior, y sin embargo vemos en el versículo, déjenme ver aquí, en el versículo 5, Saúl viene del campo tras los bueyes. Ya es el rey, pero todavía no ha quedado patente a Israel. Ya fue ungido, pero parece que todavía es un ganadero. Ahora, en este capítulo se va a hacer evidente que ya no es un ganadero, que ha recibido un oficio distinto. Saúl oye la noticia, ¿verdad?, de lo que está pasando en Jabes de Galaad. El Espíritu de Dios viene sobre él con poder, nos dice el versículo 6, y él se encendió en ira en gran manera. Él en ese momento entonces llama a Israel, utilizando a un par de bueyes que hace pedazos, y dice, esto va a pasar con los bueyes de aquellos que no salgan a esta batalla. Y Saúl promete que los de Jabes serán librados, que van a acudir a su rescate. Es allí cuando pasamos a la resolución del problema. Saúl acude con el pueblo a socorrer a los de Jabes, y Dios trae la victoria en aquel día. Incluso Saúl, en el versículo 13, reconoce quién ha sido el autor de esa victoria. Cuando algunos hombres estaban allí, querían dar muerte a los que no habían reconocido a Saúl como rey, él dice, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Esto se ve entonces, hermanos, como una legitimación de Saúl a los ojos del pueblo. Realmente se está cumpliendo lo que ellos habían pedido, un rey que nos saque a las guerras, como tienen todas las otras naciones. Saúl se convierte entonces ahora en esta figura a los ojos del pueblo, en que va a pelear por ellos, va a salir a sus batallas, aunque es claro que es Dios el que trae la victoria. Al final de esto vemos una ceremonia de investidura, nos dice el versículo 15, ¿verdad?, que acuden con Samuel a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y la escena termina con sacrificios de paz, ofrendas de paz, con alegría, un gozo de parte del pueblo de decir, ahora tenemos nuestro rey. Ahora, en efecto, estamos en una nueva forma de gobierno. Como digo, esto alimenta, hermanos, la expectativa. Parece que todo iba bien. Más adelante, en los próximos capítulos, se va a demostrar el fracaso de Saúl. ¿Qué podemos aprender a manera de aplicación de este evento? En primer lugar, es impresionante pensar cómo después del pecado del pueblo, algo que se nos va a recordar otra vez en el capítulo 12, en el próximo capítulo, con el discurso de Samuel, aún después del pecado del pueblo, cuando ellos dijeron, danos un rey como tienen las otras naciones, y el Señor le había dicho a Samuel, no te han desechado a ti, a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Dios, hermanos, en los engranes de su providencia, se mueve para librar a Israel. Vemos la paciencia del Señor aquí, vemos su misericordia. Ellos estaban pensando mal, no obstante, Dios está haciendo algo que resulta
en el bien del pueblo, vemos la fidelidad de Dios. Dios no se iba a rendir ante esas demostraciones de maldad. Él iba a cumplir su plan. En segundo lugar, es claro, como en otros episodios de la historia de Israel, y aquí Saúl se parece a los jueces, que el Espíritu de Dios es el que marca la diferencia. Esto es algo que habíamos visto ya en el libro de los jueces, pero ahora lo estamos viendo en la figura de un rey. Está concentrado en esta persona. Dios estaba, hermanos, recalcando con esto que había una gran diferencia entre su propósito para el reinado y el reinado de las naciones. Este reino, el reino que el Señor estaba haciendo, esta nueva forma de gobierno, debía caracterizarse porque su líder fuera alguien usado por el Espíritu de Dios y lleno por el Espíritu de Dios, aunque Saúl al final no cumple con esa expectativa. Dios sí lo usa para traer liberación. Ahora, esa expectativa de la que estoy hablando se va alimentando con el libro de Samuel, pero no es algo que termine en el libro de Samuel. Es algo que se alimenta con toda la monarquía de Israel. Llegamos al libro de los Reyes, por ejemplo, y el estándar que se utiliza para juzgar si un rey había sido bueno o malo, en el caso de Judá, es si había hecho como David o si no había hecho como David, si había seguido o no los mandamientos de Dios. Pero al terminar el Antiguo Testamento, hermanos, tenemos ese sabor amargo. Esa expectativa no se ha cumplido. ¿Quién es el rey que va a traer ese reino definitivo, ese reino eterno, un rey lleno, ¿verdad? Dominado completamente por la plenitud del Espíritu Santo? ¿Quién es el rey que trae el triunfo definitivo para inaugurar una paz que Israel no volvió a disfrutar en su historia? Eso es algo, ¿verdad?, que se cumple en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está incompleto sin el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento, hermanos, alimenta la expectativa y nos muestra un fracaso tras otro para que pongamos nuestros ojos en aquel que, como dice el Evangelio según Mateo, y es muy significativo que comience de esa manera, viene del linaje de Abraham y de David. El cumplimiento de la promesa a Abraham, bendición para todas las naciones, pero también el hijo prometido a David, el heredero del reino eterno. Así que, hermanos, esa es la razón por la que estamos aquí. Nosotros tenemos la historia completa y la vamos a seguir celebrando en esta mañana y en un momento más, cuando lleguemos al Evangelio y veamos a ese rey, al rey prometido, sufriendo de la manera más inesperada en un juicio injusto. Adoremos, hermanos, o continuemos en esta adoración. Amén.